¿Sabías que una de las medicinas más baratas, más antiguas y más accesibles del mundo puede ser, al mismo tiempo, una de las más poderosas y una de las más peligrosas dependiendo exclusivamente de cómo la uses? Así es. Estamos hablando de una pastilla que cuesta centavos, que probablemente tienes ahora mismo en el cajón de tu cocina o en tu botiquín, y que millones de personas consumen todos los días sin tener la menor idea de si realmente las está protegiendo o silenciosamente las está poniendo en peligro. Esa pastilla es la aspirina, y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la forma en que la miras. Más de 40 millones de personas en el mundo toman aspirina diariamente con la intención de prevenir infartos, derrames cerebrales y problemas circulatorios. 40 millones. Una cifra gigantesca que revela lo profundamente enraizada que está esta práctica en la cultura médica popular. Y sin embargo, estudios recientes publicados en revistas médicas de primer nivel han revelado algo inquietante. Una proporción alarmante de esas personas la está tomando en la dosis incorrecta, en el horario equivocado, combinándola con sustancias que anulan sus beneficios, o peor aún, sin necesitarla realmente, exponiéndose a riesgos graves de sangrado, sin obtener ninguna protección real a cambio. Lo que hace que este tema sea tan urgente y tan necesario de abordar con la profundidad que merece es que la aspirina, cuando se usa correctamente, tiene un efecto científicamente documentado sobre las arterias que muy pocas otras sustancias pueden replicar. Puede reducir la formación de coágulos, disminuir procesos inflamatorios silenciosos en las paredes arteriales, e incluso contribuir a que las placas de ateroma, esos depósitos grasos que obstruyen el flujo sanguíneo, sean más estables y menos propensas a romperse. Pero todo eso depende de detalles específicos que la mayoría de los médicos de familia no se toman el tiempo de explicar, y que la mayoría de los pacientes jamás llegan a conocer. Detalles sobre la dosis exacta, sobre el momento del día, sobre la alimentación que acompaña su consumo, sobre las combinaciones que la potencian y las combinaciones que la convierten en un arma de doble filo. Hoy voy a compartir contigo el método completo, el que nadie te explica en una consulta de 10 minutos, el que está respaldado por décadas de investigación, pero que rara vez llega al paciente común. Pero antes de entrar en los detalles prácticos, necesito contarte la historia de Eduardo, porque su historia es la historia de millones de personas que creen estar haciendo lo correcto y descubren demasiado tarde que estaban cometiendo errores silenciosos con consecuencias enormes. Eduardo tenía 58 años cuando todo cambió para siempre. Era arquitecto, casado, con 2 hijas universitarias y una persona que genuinamente se preocupaba por su salud. 10 años antes, su padre había muerto de un infarto fulminante a los 63 años, y ese evento marcó a Eduardo profundamente. Desde aquella pérdida, Eduardo se prometió a sí mismo que él no correría la misma suerte. Empezó a comer mejor, a caminar todos los días, a controlarse la presión periódicamente y a tomar una aspirina diaria por iniciativa propia, sin consulta médica específica, convencido de que estaba dándose una capa extra de protección contra el enemigo silencioso que se había llevado a su padre. Durante más de 8 años, Eduardo tomó una aspirina de 500 miligramos todas las mañanas en ayunas. Era el gesto más importante de su rutina de autocuidado. Se la tomaba con su primer vaso de agua, antes incluso del café, porque había leído en alguna parte que así se absorbía mejor. Creía que cada pastilla que tomaba era una especie de escudo invisible que limpiaba sus arterias y mantenía alejado el fantasma que se había llevado a su padre. Lo que Eduardo no sabía,
lo que absolutamente nadie le había explicado con claridad, es que estaba cometiendo 3 errores graves al mismo tiempo, y cada uno de ellos potenciaba los otros. El primer error era la dosis. Eduardo tomaba 500 miligramos diarios, cuando la dosis preventiva que los estudios clínicos más rigurosos han validado para la protección cardiovascular oscila entre 75 y 100 miligramos. Estaba consumiendo 5 veces más de lo necesario, sin ningún beneficio adicional, pero con un aumento exponencial del riesgo de sangrado gástrico, intestinal y cerebral. El segundo error era el horario. Tomarla en ayunas, con el estómago completamente vacío, era exactamente la peor forma de consumirla, porque la aspirina en esas condiciones ataca directamente la mucosa gástrica sin ninguna barrera protectora, generando microerosiones que, con el tiempo, pueden convertirse en úlceras silenciosas. Y el tercer error, quizás el más peligroso de todos, es que Eduardo combinaba esa aspirina diaria con ibuprofeno cada vez que tenía un dolor de espalda o muscular, algo que le ocurría con cierta frecuencia debido a las largas horas sentado frente a los planos de arquitectura. Nunca, ningún médico, ningún farmacéutico le había advertido que el ibuprofeno, cuando se toma junto o cerca de la aspirina, bloquea el sitio donde la aspirina debería actuar sobre las plaquetas, anulando gran parte de su efecto protector sobre el corazón. Durante 8 años, Eduardo había estado soportando todos los riesgos de tomar aspirina diariamente sin recibir prácticamente nada de sus beneficios. Un martes por la noche, mientras cenaba con su familia, Eduardo empezó a sentir una molestia extraña en el estómago. No era dolor intenso, era más bien una sensación de malestar, acompañada de una palidez que su hija mayor notó inmediatamente. En menos de 1 hora, Eduardo empezó a marearse, a sudar frío, y cuando fue al baño, vomitó sangre oscura. Su esposa llamó a una ambulancia sin pensarlo 2 veces. En el hospital, los médicos encontraron una úlcera gástrica sangrante de considerable tamaño, el resultado de años de irritación acumulada por el consumo crónico de aspirina en dosis altas, tomada con el estómago vacío. Eduardo necesitó una transfusión de sangre y pasó 5 días hospitalizado. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más impactante llegó 2 días después, cuando el cardiólogo que lo estaba evaluando le mostró los resultados de una angiografía coronaria. Eduardo tenía 2 arterias con obstrucciones importantes que requerían intervención inmediata. Es decir, Eduardo había soportado durante 8 años el daño gástrico de la aspirina. Había terminado hospitalizado por una hemorragia, y sus arterias estaban prácticamente sin protección, porque todos esos años había estado anulando sin saberlo el efecto de cada pastilla que tomaba. Ese fue el momento en que Eduardo entendió algo que cambiaría para siempre su forma de pensar sobre los medicamentos. No basta con tomar algo. Hay que saber exactamente cómo, cuándo, en qué dosis y con qué combinarlo. Porque un medicamento mal usado puede ser peor que no tomar nada. Y lo más doloroso de toda la historia de Eduardo no fue la hospitalización ni el procedimiento coronario que tuvo que hacerse después. Fue darse cuenta de que durante casi 1 década había creído que se estaba cuidando, cuando en realidad estaba caminando sobre una cuerda floja con los ojos vendados. Si hubiera conocido a tiempo el método correcto, la historia habría sido completamente diferente. Para entender por qué la aspirina tiene un efecto tan particular sobre las arterias y por qué el método para usarla correctamente importa tanto, hay que entender primero lo que ocurre dentro de tus vasos sanguíneos todos los días sin que te des cuenta. Las arterias no son simples tubos por donde circula la sangre. Son estructuras vivas,
recubiertas por dentro de una capa de células extraordinariamente delicada, llamada endotelio, que funciona como la primera línea de defensa contra todo lo que puede dañar tu sistema cardiovascular. Ese endotelio es tan fino que, si pudiéramos extender el endotelio de una sola persona adulta, cubriría aproximadamente la superficie de una cancha de tenis. Y es precisamente en ese tejido microscópico donde empieza absolutamente todo lo que desemboca en infartos, derrames y obstrucciones arteriales. Cuando el endotelio se inflama, algo que ocurre silenciosamente debido al estrés crónico, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y otros factores modernos, se producen pequeñas lesiones en su superficie. Esas lesiones son como heridas microscópicas que el cuerpo intenta reparar urgentemente. Y aquí es donde entran en escena las plaquetas, que son células sanguíneas especializadas en detener hemorragias. Las plaquetas llegan al sitio de la lesión, se adhieren a ella y empiezan a agruparse para formar un tapón. En circunstancias normales, ese tapón cumple su función y el endotelio se repara. Pero cuando hay inflamación crónica, cuando hay colesterol oxidado en las paredes arteriales, cuando hay un exceso de glucosa circulando en la sangre, las plaquetas se activan de forma desproporcionada y empiezan a contribuir a la formación de coágulos que pueden obstruir completamente el paso de la sangre. Un coágulo formado en una arteria coronaria se convierte en un infarto. Un coágulo en una arteria cerebral se convierte en un derrame. Un coágulo en una arteria de la pierna se convierte en una isquemia aguda. Y aquí es donde entra el papel único de la aspirina. A diferencia de casi cualquier otro medicamento, la aspirina, incluso en dosis muy pequeñas, tiene la capacidad de inhibir de forma irreversible una enzima específica dentro de las plaquetas llamada ciclooxigenasa 1. Cuando esa enzima queda bloqueada, las plaquetas pierden gran parte de su capacidad de agruparse y formar coágulos durante toda su vida útil, que es de aproximadamente 10 días. Es por eso que la aspirina, a diferencia de otros antiinflamatorios que van y vienen del cuerpo, deja una huella persistente en la sangre que protege las arterias de forma continuada. Una sola pastilla tomada correctamente modifica el comportamiento de las plaquetas durante más de una semana. Un estudio publicado en The Lancet, que siguió durante años a más de 100,000 personas en diferentes países, confirmó algo que revolucionó la cardiología preventiva. La aspirina en dosis bajas reducía significativamente el riesgo de infarto en personas con factores de riesgo cardiovascular, y lo hacía con una efectividad comparable a medicamentos mucho más costosos y complejos. Otro estudio más reciente, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, analizó los efectos de la aspirina sobre la estabilidad de las placas de ateroma, esos depósitos de grasa que se acumulan en las paredes arteriales a lo largo de los años, y descubrió que su uso correcto contribuía a mantener esas placas más estables, menos propensas a romperse y desencadenar eventos cardiovasculares agudos. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce y que explica por qué tantas personas toman aspirina sin obtener los resultados que esperan. La aspirina no limpia las arterias en el sentido literal de la palabra. No disuelve placas ya formadas. No elimina el colesterol acumulado. Lo que hace, y lo hace de forma extraordinaria cuando se usa correctamente, es modificar el terreno sobre el que se desarrollan los eventos cardiovasculares. Reduce la inflamación silenciosa del endotelio. Evita que las plaquetas se agrupen excesivamente. Dificulta la formación de nuevos coágulos. Contribuye a que las placas existentes sean menos peligrosas, y por eso su papel no es curativo, sino estabilizador y preventivo.
lo cual es precisamente lo que la hace tan valiosa cuando se usa con inteligencia. Sin embargo, y aquí está la otra cara de la moneda que nadie debería ignorar, la aspirina no es inofensiva. Su mecanismo de acción, ese mismo que protege las arterias, también aumenta el riesgo de sangrado en otros lugares del cuerpo. Puede irritar la mucosa del estómago, puede contribuir a sangrados digestivos ocultos, puede aumentar el riesgo de hemorragia cerebral en personas con presión arterial descontrolada y puede interactuar peligrosamente con otros medicamentos anticoagulantes. Por eso los expertos actuales ya no recomiendan que cualquier persona adulta la tome de forma automática como prevención primaria. La aspirina debe ser usada con criterio, con objetivos claros y siempre con el conocimiento específico de cómo maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Y hay algo más que necesitas entender, algo que le pasó a Eduardo y que le pasa a millones de personas sin que lo sepan. Existen medicamentos y alimentos que pueden anular completamente el efecto protector de la aspirina. El ibuprofeno es uno de los más peligrosos en este sentido. Tomar ibuprofeno dentro de las 8 horas previas o posteriores a la aspirina bloquea el mismo sitio donde la aspirina debería actuar, dejando las plaquetas desprotegidas y a la persona expuesta a todos los riesgos del medicamento sin ninguno de sus beneficios. El naproxeno y otros antiinflamatorios similares también pueden generar interacciones problemáticas. Y ciertos suplementos como el ginkgo biloba, el ajo en altas dosis y la cúrcuma concentrada pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se combinan con aspirina sin supervisión médica. Todo esto explica por qué la aspirina, siendo una de las medicinas más estudiadas de la historia, sigue siendo una de las más mal utilizadas. La usamos como si fuera agua. La mezclamos con cualquier cosa. La tomamos en dosis arbitrarias. La consumimos sin horario. Y después nos preguntamos, ¿por qué no nos protege? O peor aún, ¿por qué terminamos con un daño adicional que no esperábamos? La aspirina es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta poderosa, exige que sepamos manejarla correctamente para que trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. Ahora que ya entiendes qué hace realmente la aspirina dentro de tus arterias y por qué usarla mal es casi peor que no usarla, llegó el momento de la parte más importante de todo este video. El método correcto para aprovechar su poder protector sin exponerte a los riesgos que arruinaron los últimos 8 años de la salud de Eduardo. Y antes de avanzar un solo paso más, quiero dejarte claro algo fundamental. Nada de lo que voy a explicarte sustituye la consulta con tu médico. La aspirina es un medicamento y, como tal, su uso preventivo diario debe ser evaluado individualmente según tu historia clínica, tus factores de riesgo, tus otros medicamentos y tu estado general. Lo que viene a continuación es el conocimiento que te permitirá tener una conversación informada, inteligente y productiva con tu médico, y no una conversación pasiva en la que recibes instrucciones que no entiendes. La primera regla del método correcto es la dosis. Los estudios clínicos que respaldan el uso preventivo de la aspirina han trabajado con dosis bajas, entre 75 y 100 miligramos diarios. En muchos países, esta presentación se conoce como aspirina infantil o aspirina de prevención cardiovascular. Esa es la dosis que los cardiólogos actualmente consideran óptima para obtener el efecto antiplaquetario deseado con el menor riesgo de sangrado posible. Las dosis mayores, como los 500 miligramos tradicionales que muchas personas siguen tomando por costumbre, no aportan una protección adicional real sobre las arterias, pero sí multiplican el riesgo de daño gástrico, erosiones en la mucosa digestiva y hemorragias. Más no es mejor.
En el caso específico de la aspirina preventiva, más es simplemente más peligroso, sin ningún beneficio a cambio. El segundo elemento crítico es el horario. Durante muchos años se recomendó tomar la aspirina por la mañana, pero investigaciones más recientes han sugerido que tomarla por la noche, antes de dormir, podría ofrecer una protección ligeramente superior. La razón tiene que ver con el ritmo circadiano de las plaquetas, que tienden a ser más reactivas en las primeras horas de la mañana, que es precisamente cuando ocurren la mayoría de los infartos. Tomar la aspirina por la noche permite que su efecto esté plenamente activo durante ese periodo de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es mañana o noche, sino tomarla siempre a la misma hora, todos los días, con rigurosa constancia, y nunca con el estómago completamente vacío. Tomarla inmediatamente después de una comida ligera o junto con un vaso grande de agua y algún alimento reduce de manera significativa el impacto sobre la mucosa gástrica y disminuye el riesgo de úlceras y sangrados. El tercer punto es la elección de la presentación adecuada. La aspirina con recubrimiento entérico, conocida comercialmente con diferentes nombres en distintos países, tiene una capa especial que retrasa su disolución hasta llegar al intestino, protegiendo así el estómago de la agresión directa del medicamento. Para personas que requieren aspirina diaria de forma prolongada, especialmente si tienen antecedentes de problemas digestivos, esta presentación es considerablemente más segura que la aspirina común. No elimina completamente el riesgo de sangrado, porque el efecto sistémico sobre las plaquetas persiste, pero sí reduce de forma notable el daño local sobre el estómago. Conversa con tu médico sobre si esta presentación es la indicada para tu caso. Hay combinaciones que potencian su efecto protector y combinaciones que debes evitar como si te fuera la vida en ello. Entre las combinaciones beneficiosas, la aspirina preventiva funciona muy bien cuando se acompaña de una dieta rica en ácidos grasos omega 3, presentes en pescados grasos como el salmón, la caballa, las sardinas y el atún, así como en semillas de lino y nueces. Los omega 3 complementan el efecto antiinflamatorio de la aspirina sin aumentar significativamente el riesgo de sangrado cuando se consumen a través de la alimentación. El aceite de oliva virgen extra, los frutos rojos, el ajo en cantidades culinarias normales, la cúrcuma como condimento y el té verde son aliados naturales que mejoran la salud endotelial y complementan la acción preventiva de la aspirina. Una alimentación antiinflamatoria es el terreno sobre el cual la aspirina puede desplegar su potencial al máximo. Las combinaciones peligrosas, en cambio, son exactamente las que arruinaron la protección de Eduardo durante años. El ibuprofeno, el naproxeno y otros antiinflamatorios no esteroideos son los enemigos directos del efecto protector de la aspirina. Si necesitas tomar un antiinflamatorio por dolor agudo, habla con tu médico sobre alternativas que no interfieran con tu tratamiento preventivo o sobre cómo espaciar los horarios de forma segura. El paracetamol, en dosis moderadas, suele ser una alternativa razonable para el manejo del dolor cuando se toma aspirina preventiva, pero siempre bajo orientación profesional. Los anticoagulantes de prescripción como la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales exigen una evaluación cuidadosa cuando se combinan con aspirina, porque la suma de ambos puede aumentar dramáticamente el riesgo de hemorragia. Los suplementos de ginkgo biloba, ajo concentrado, cúrcuma en altas dosis, vitamina E en dosis elevadas y jengibre concentrado también pueden sumar efecto anticoagulante y deben ser mencionados a tu médico si los consumes. Hay señales de alerta que nunca debes ignorar si tomas aspirina de forma regular. Heces oscuras, casi negras, con apariencia de alquitrán, son una señal clásica de sangrado digestivo y requieren atención médica inmediata.
El vómito con sangre, aunque sea en pequeña cantidad, es una emergencia. Sangrado de encías que se vuelve persistente, moretones inexplicables que aparecen con facilidad, sangrados nasales frecuentes o sangre en la orina son indicadores de que algo no está funcionando bien y de que tu médico necesita evaluarte cuanto antes. Dolor de cabeza intenso y repentino, acompañado de cualquier síntoma neurológico como debilidad en un lado del cuerpo, problemas para hablar o alteraciones visuales, exige atención de urgencia porque puede indicar un sangrado cerebral. No esperes. No subestimes estos síntomas. La aspirina salva vidas cuando se usa correctamente, pero también puede causar complicaciones graves que requieren diagnóstico oportuno. Y aquí hay algo que quiero que internalices con absoluta claridad. La aspirina no es un sustituto del estilo de vida. No puedes comer mal, no moverte, fumar, vivir con estrés crónico y esperar que una pastillita diaria compense todo eso. La aspirina es un complemento de un conjunto mucho más amplio de medidas que incluyen alimentación antiinflamatoria, ejercicio regular, control del peso, manejo del estrés, sueño reparador y control de factores como la presión arterial, la glucosa y el colesterol. Cuando la aspirina se integra dentro de ese conjunto con criterio profesional, su poder se multiplica. Cuando se usa como parche aislado para compensar años de mala alimentación o sedentarismo, sus limitaciones se hacen evidentes y sus riesgos sobresalen. El último consejo, y quizás el más importante, es este. Si ya estás tomando aspirina diaria por iniciativa propia, sin haber consultado con un médico específicamente sobre ese uso, detente hoy mismo y agenda una consulta. No la suspendas bruscamente si llevas tiempo tomándola, porque eso puede generar un efecto rebote que aumente el riesgo de formación de coágulos. Habla con un profesional para que evalúe si realmente la necesitas, en qué dosis, por cuánto tiempo y con qué controles periódicos. Si nunca has tomado aspirina preventiva pero estás considerándolo porque escuchaste que es buena para el corazón, no la empieces por cuenta propia. Haz primero una consulta con un cardiólogo o médico internista que pueda evaluar tus factores de riesgo reales. La decisión de iniciar aspirina preventiva debe ser siempre individualizada. Nunca. Eduardo hoy vive una vida muy diferente. Después de su hospitalización por la úlcera sangrante y el diagnóstico de sus obstrucciones coronarias, se sometió a un procedimiento cardíaco para restablecer el flujo en sus arterias. Cambió completamente su rutina y, bajo supervisión estricta de su cardiólogo, retomó el uso de aspirina, pero esta vez con el método correcto. 100 miligramos diarios, con recubrimiento entérico, tomados por la noche después de la cena, sin combinarla jamás con ibuprofeno ni con otros antiinflamatorios, sin consulta previa. Acompañó todo eso con una alimentación mediterránea, rica en pescado azul, aceite de oliva y vegetales frescos, caminatas diarias de al menos 40 minutos, y controles cardiológicos cada 6 meses. Hoy, 3 años después de aquel episodio, sus análisis están estables. Sus arterias han mantenido su nueva permeabilidad, y él mismo reconoce que lo que aprendió a la fuerza debería haberlo sabido décadas antes. Tú tienes hoy la ventaja de aprenderlo sin pagar el precio que pagó Eduardo. Tienes la información que a él le costó una hospitalización y un procedimiento coronario adquirir. Tienes la oportunidad de revisar tu propio uso de aspirina, si ya la tomas, o de tomar decisiones informadas antes de empezar. Y tienes en tus manos el conocimiento específico que convierte a la aspirina de una pastilla usada al azar en una herramienta poderosa y precisa de protección cardiovascular. La aspirina, usada correctamente, puede ser uno de los mayores aliados de tu salud arterial. Usada incorrectamente,
puede convertirse en una amenaza silenciosa que trabaja en tu contra durante años, sin que te des cuenta. La diferencia entre un caso y el otro no es la pastilla, es el conocimiento que la acompaña. Empieza hoy por lo concreto. Si tomas aspirina, revisa tu dosis, tu horario y las posibles combinaciones peligrosas que puedas estar haciendo sin saberlo. Agenda una consulta específica con tu médico para hablar exactamente de esto, no como tema secundario dentro de una consulta general. Incorpora alimentos antiinflamatorios en tu dieta. Elimina los ultraprocesados que mantienen encendida la inflamación silenciosa de tus arterias. Muévete todos los días, aunque sea durante 30 minutos. Y comparte este video con alguien que conozcas que toma aspirina sin saber realmente cómo usarla, porque esa persona puede evitarse el mismo camino doloroso que recorrió Eduardo si recibe esta información a tiempo. Si este contenido te abrió los ojos y te dio herramientas reales para cuidar tu corazón y tus arterias, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya tomabas aspirina preventiva? ¿Sabías que el ibuprofeno podía anular su efecto? Quiero leer tu experiencia, porque cada comentario que dejas ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan con urgencia. Tu corazón merece que lo cuides con conocimiento, no con suposiciones. Hasta el próximo video.